Le encargo un expreso, por favor. En la práctica, para que algo funcione, afortunadamente no es imprescindible saber por qué funciona. Si no fuera así, mucha gente no podría utilizar un bolígrafo. Desde hace 150 años, se sabe que las anestesias tienen un funcionamiento fiable, pero nadie sabe exactamente cómo funcionan. No sigan escuchando esto si alguno de ustedes están dentro de poco próximos a entrar al quirófano, ¿eh? Lo que sí está claro es que una anestesia total actúa sobre la médula espinal, el tronco encefálico y la corteza cerebral, produciendo así un estado de inconsciencia, insensibilidad al dolor y relajación muscular, del que los pacientes generalmente no pueden recordar nada cuando ha finalizado todo. Por lo que respecta al ajuste de la anestesia a los efectos deseados y a la reducción de los efectos secundarios no deseados, se ha llegado muy lejos, aunque siga fallando una explicación rigurosa de lo que es la anestesia. Desde luego nos alegramos de que no sea al revés, pero hoy en día estamos como a 100 años ante las siguientes preguntas. ¿Cómo y en qué lugar de la célula actúan las sustancias anestésicas? ¿Cómo es posible que las sustancias más diferentes que uno puede imaginar tengan en el cuerpo unos efectos relativamente uniformes? ¿Y cómo se producen a partir de esos efectos sobre nuestras células esas complejas consecuencias en la conciencia? Hay una gran variedad de sustancias anestésicas, desde un simple gas noble hasta una intrincada maraña de moléculas. Y bueno, tenemos de todo, debido a que la estructura química o física de estas sustancias es tan variada, prácticamente no puede haber unos receptores específicos para ellas. Sin embargo, esto no significa que no haya en absoluto características comunes. Hacia el año de 1900, el farmacólogo de Marburg llamado Hans Holzheimer y el catedrático no numerario Charles Ernest Overton de Zurich descubrieron más o menos al mismo tiempo una relación curiosa. Cuanto más liposoluble es un analgésico, más fuerte es su efecto. La llamada hipótesis de Meyer-Overton sostiene que toda sustancia liposoluble produce un efecto narcótico en las células de los seres vivos, especialmente en las células nerviosas o neuronas, porque, como escribió Meyer, la estructura química de estas administra la sustancia parecida a las grasas. Se supone que los analgésicos se disuelven en la membrana de las neuronas y cambian así sus características. No estaba claro cómo funcionaba esto, por lo que tuvieron que pasar unas cuantas décadas de intentos estériles hasta que se demostró esta teoría de los lípidos relativamente a la anestesia. Desde la década de 1970 quedó sustituida por la teoría de las proteínas, según la cual los anestésicos afectan a las proteínas, es decir, a las albuminas, en las membranas de las neuronas. Simplificando las cosas, se puede decir que se interrumpe la comunicación entre las neuronas, de tal modo que estas, por ejemplo, en vez de transmitir una sanación poderosa debidamente rígida, se quedan murmurando: ¿qué? ¿Cómo será esto? La teoría de las proteínas está bien apoyada en sus fundamentos básicos, pero ¿qué es exactamente lo que hacen los anestésicos con las proteínas? Hasta hace poco, el farmacólogo alemán Uwe Rudolph, mediante experimentos realizados con cobayas genéticamente modificadas, consiguió demostrar que algunos anestésicos actúan de manera específica sobre determinados canales iónicos, una especie de válvulas que están en la membrana de las neuronas, una sustancia que lleva el bonito nombre de ácido gamma aminobutírico, AGAB, gobierna la apertura y el cierre de estas válvulas y puede así paralizar la transmisión de señales nerviosas. La hipótesis del AGAB, formulada por Rudolph, afirma que los anestésicos se fijan en los mismos lugares que son utilizados habitualmente por el AGAB, por lo que pueden propiciar la misma paralización y la misma desconexión controlada del cerebro, de un modo que aún están por investigar. De todos modos, existe una multiplicidad de distintos receptores de AGAB que realizan funciones diferentes y que pueden verse influidos de distintas maneras por las sustancias en cuestión. De tal modo que, hasta que se aclare definitivamente la cuestión del canal iónico
todavía habría que agotar un par de doctorados más, ¿eh? Además, la hipótesis del AGAP se refiere solo a unos cuantos anestésicos concretos que se inyectan directamente por vía sanguínea. Sobre los puntos en el que coinciden las sustancias que se toman por inhalación, siempre se ha sabido muy poco, ¿eh? Pero lo que sí se sabe es que se producen efectos en muchas proteínas de las células. Pero este tema de debate, si es bombardeo superficial provoca los efectos de la anestesia o si una gran parte de las proteínas afectadas es totalmente irrelevante con respecto a dichos efectos. Con los nuevos modelos explicativos de la última década, llegó también el final de la hipótesis unitaria sobre la anestesia, cuya idea es que todos los analgésicos funcionan especialmente de la misma manera. Ahora se sabe ya que el efecto de algunos anestésicos se basa en múltiples procesos que son independientes unos de otros, mientras que otras sustancias solo parecen intervenir en determinados lugares. Por lo tanto, como tantas veces sucede, todo está dispuesto de un modo muy desordenado. Y a pesar de sus diversas formas de proceder en el cerebro, los efectos de las distintas sustancias se parecen de una manera sospechosa. A veces lo importante es más bien la supresión de dolor, pero otras veces es más la profunda pérdida de conciencia o la relajación muscular. Pero no se responde a la pregunta fundamental: ¿cuál es la causa del que durante una anestesia las funciones corporales se vayan desconectando en el mismo orden en el que lo hacen cuando uno duerme o tiene un desmayo? En teoría se podía pensar que primero falla el sentido del gusto, luego la pierna derecha y finalmente el pensamiento lógico, aunque la capacidad de quejarse al médico se mantiene durante todo el tiempo, ¿eh? Overton ya había observado que la anestesia se parece tanto al sueño que sin querer nos sentimos inducidos a preguntar si el sueño natural no podría estar causado por alguna sustancia de efecto narcótico producida por el propio organismo. Hasta ahora no se ha conseguido aislar ninguna sustancia de este tipo, pero bien, puede ser que los anestésicos se limiten a imponer en marcha un mecanismo ya existente, surgido de alguna forma evolutiva. Las reflexiones sobre la clase de mecanismo que podrían ser no están por ahora mucho más avanzadas en tiempos de Overton. Los primeros indicios de lo que la anestesia hace realmente en el cerebro se han descubierto en los últimos años mediante distintos experimentos en los que se han aplicado procedimientos tales como la tomografía de resonancia magnética o por emisión de positrones, en la que se obtienen imágenes del interior del cerebro sin tener que cortarlo antes en filetes. Si se coloca a una persona en un tomógrafo y le suministra una anestesia, se puede observar que en orden cronológico decaen las funciones cerebrales y en qué zonas del cerebro se reduce más el metabolismo. Así se observa también que los distintos analgésicos frecuentan la actividad de zonas diferentes del cerebro. El gas narcótico Halotan, por ejemplo, disminuye sobre todo la actividad del tálamo y del mesencéfalo, las zonas de conexión que distribuyen las informaciones a los elaborados componentes que están en la corteza cerebral. En cambio, el práctico anestésico inyectable Propofol actúa directamente y con mayor intensidad en la propia corteza cerebral. Parece, por lo tanto, que hay más de una posibilidad de desconectar la conciencia de forma controlada, y dado que los experimentos son relativamente nuevos, lo más que se puede hacer es formular una prudente hipótesis sobre el modo en el que este metabolismo reducido en algunas partes del cerebro puede llevar a la pérdida de conciencia, la insensibilidad al dolor y la amnesia. El hecho de que esta investigación haya progresado en 150 años de una manera poco apreciable no se debe, o bueno, al menos no en primer lugar, a que los anestesistas dediquen demasiado tiempo a jugar golf y demasiado poco tiempo a investigar. En realidad serían los especialistas de otras disciplinas quienes tendrían que averiguar primero cómo funcionan la conciencia, el dolor y el sueño. Pero quizás sea al revés, y las investigaciones relativas a la cuestión de cómo perdemos la conciencia nos ayuden a explicar qué es esa conciencia. Pero bueno, ya veremos en un futuro quién va a ser más rápido.
Señorita, ¿le encargo un café americano, por favor? Y un pay de queso. Suscríbete a Crónicas Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?